Frankenstein de Mary Shelley, parte 9. Clerval, mirando mi rostro al leer la carta, se sorprendió al ver la desesperación que sucedía a la alegría que mostré al recibir noticias de mis seres queridos. «Mi querido Frankenstein», exclamó Henry, «siempre tienes que estar triste. Amigo mío, ¿qué ha ocurrido?». Le indiqué que leyera la carta. Los ojos de Clerval también derramaron lágrimas. «No puedo consolarte de ningún modo, amigo mío», dijo. «Tu tragedia es irreparable. ¿Qué piensas hacer?». «Ir a Ginebra. Ven conmigo, Clerval, para pedir unos caballos». Por el camino, Henry intentó animarme. No lo hizo con los tópicos habituales, sino mostrando una verdadera comprensión. «Pobre William», dijo, «ahora descansa junto a su angelical madre. Sus seres queridos están de luto y lo lloran, pero él ya descansa. Ya no siente las garras del asesino. La hierba cubre su precioso cuerpo y ya no sufre. No debemos sentir lástima por él. Los vivos son los que más sufren y para ellos el tiempo será el único consuelo». Decía esto mientras caminábamos. Las palabras se me grabaron y las recordé cuando me quedé solo. En ese momento, cuando llegaron los caballos, salté al carruaje y le dije adiós, amigo. El viaje fue triste. Quería ir deprisa, pero a medida que me fui acercando a mi ciudad natal, también fui acortando el paso. A medida que me acercaba a casa, me invadieron la tristeza y el temor. La noche se cerró. El escenario me pareció un compendio de todos los males posibles y me convencí de que estaba destinado a ser el más desdichado de los seres humanos. ¿Cuánta razón tenía? Solo me equivoqué en algo, que en todas las desgracias que imaginé y temí, no pude sospechar ni la centésima parte de la angustia que el destino me obligaría a soportar. Al llegar a los alrededores de Ginebra, decidí pernoctar en Selcheron, una aldea que se encuentra a media legua del este. El cielo estaba sereno, y como no podía dormir, decidí ir a ver el lugar en el que mi pobre William había sido asesinado. Como no podía pasar por la ciudad, crucé el lago en un bote para llegar a Plain Palace. Durante este corto recorrido, vi los relámpagos dibujando bellísimas figuras en la cumbre de Mont Blanc. Parecía que la tormenta se acercaba. La tormenta avanzó aún más. El cielo se cubrió de nubes y no tardé en comprobar que poco a poco empezaba a llover. Me alejé de allí y caminé. Aunque la oscuridad y la tormenta se hacían más intensas y los truenos estallaban sobre mi cabeza, la tormenta, como ocurre en Suiza, se desató en varios lugares del cielo. La parte más violenta se encontraba al norte de la ciudad, sobre la parte del lago que se extiende en el promontorio de Bellerive y el pueblo de Coppet. Otra tormenta iluminaba el Jura con débiles destellos, y otra oscurecía y a veces descubría la Mole, una montaña escarpada situada al este del lago. Mientras observaba la tormenta, hermosa y aterradora, caminé apresurado. Aquella noble batalla en los cielos elevaba mi espíritu. Apreté mis puños y grité: «William, mi querido ángel, este es tu funeral, esta es tu elegía». Al decir esto, entreví en la oscuridad una figura que se ocultó tras unos árboles. Observé con atención, seguro de que no me había equivocado. El fulgor de un rayo iluminó aquello y me descubrió sus contornos. La gigantesca figura y la deformidad de su aspecto
Me confirmaron que era el repulsivo demonio al que le había dado vida. ¿Qué hacía allí? ¿Acaso era el asesino de mi hermano? Esa sospecha cruzó por mi mente y concluí que era cierta. Mis dientes castañetearon y me apoyé contra un árbol para seguir en pie. La figura pasó rápido y la perdí. Nada que se asemejara a un ser humano podría destruir la vida de aquel precioso niño. Él era el asesino. La mera existencia de aquella idea era una prueba irrefutable. Pensé en perseguir a aquel demonio, pero otro relámpago lo iluminó y lo pude ver encaramándose a las rocas de la pendiente casi perpendicular del monte Salve, el que cierra Plain Palace por el sur. Alcanzó la cumbre y desapareció. Me quedé inmóvil. Los truenos callaron, pero llovía. Pensé en lo que había intentado obviar. Habían pasado 2 años desde la noche en la que le di la vida. Aquel había sido su primer crimen. Arrojé al mundo un engendro depravado cuyo único placer era el asesinato y la desgracia. ¿No había asesinado a mi hermano? Nadie imagina la angustia que viví esa noche. No sentía las inclemencias del tiempo. Mi mente imaginaba escenas de maldad y de desesperación. Amaneció y fui a la ciudad. Las puertas estaban abiertas y fui a la casa de mi padre. Mi primer pensamiento fue comunicar lo que sabía del asesino y proponer una persecución. Me contuve al pensar en la historia que tendría que relatar, que podía tomarse como un cuento inconcebible. Si otra persona me lo contara, la consideraría como los delirios de un loco. Y la extraña naturaleza de la bestia conseguiría eludir la persecución. ¿De qué serviría la persecución? ¿Quién podría arrestar a una criatura capaz de escalar las paredes verticales de Monsalé? Decidí guardar silencio. Eran casi las 5 de la mañana cuando entré en casa de mi padre. Pedí a los criados que no despertaran a la familia y fui a la biblioteca para esperar. Habían pasado 6 años, casi como un sueño, y estaba donde abracé a mi padre por última vez. Querido y venerado padre. Observé un retrato de mi madre, realizado por encargo de mi padre, en el que representaba a Caroline Beaufort, desesperada de dolor, arrodillada junto al ataúd de su querido padre. Había un aire de dignidad y de belleza que no admitía compasión. Debajo de este cuadro había un retrato en miniatura de William, y se me saltaron las lágrimas cuando me detuve en él. Estaba absorto cuando entró Ernest. Dejó entrever una alegría mezclada con la pena al verme. «Bienvenido, mi queridísimo Víctor», dijo. «Ojalá hubieras venido hace 3 meses. Nos habrías encontrado alegres y contentos. Ahora somos desgraciados y temo que te dará la bienvenida las lágrimas. Nuestro padre está triste y Elizabeth no encuentra consuelo». No, dije. «No me recibas así, intenta tranquilizarte. Que no me sienta destrozado cuando entro a la casa de mi padre después de una ausencia tan larga. Dime, ¿cómo sobrelleva mi padre estas desgracias? ¿Y cómo está mi pobre Elizabeth?» «Ella sí necesita consuelo. Se culpa de haber causado la muerte de mi hermano y eso la hace desgraciada. Pero desde que han descubierto al asesino, Dios bendito, ¿quién se atrevió? Es imposible. Sería como intentar atrapar los vientos o contener un torrente de la montaña con una rama». «No sé qué quieres decir». Nos entristeció descubrirlo. Nadie podía creerlo y ahora ni siquiera Elizabeth está convencida, a pesar de las pruebas. ¿Quién imaginaría que Justine Moritz podría llegar a ser tan malvada? Pobre muchacha. Así que la han acusado a ella. Pero